pero recibiréis poder cuando haya cuando el venido Espíritu sobre Santo vosotros vendrá силу, когда сойдет на вас Дух Святой, werdet ihr seine Kraft empfangen. in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Cansado en soledad, a veces sientes que todo está bien, pero en un segundo despiertas y recuerdas tu dolor otra vez. Intentas caminar, te llenas con tus sueños, pero de pronto en un segundo despiertas y recuerdas tu dolor otra vez. Pero no entiendes que lo que realmente necesitas es la cruz que te puede perdonar. Es la cruz que te da la libertad. Es la cruz donde Cristo allí pagó. Es la cruz que quita tu soledad. Es algo tan completo, es solo por su gracia, es su amor, te lleva al otro extremo. Ahora tu pecado ya no está, ya se fue. Ahora entiendes que lo que realmente necesitas es la cruz que te puede perdonar. Es la cruz que te da la libertad. Es la cruz donde Cristo allí pagó. Es la cruz que quita tu soledad. No hay nada más que sea suficiente. No hay nada más, su amor eterno es. No hay nada más que sea suficiente. No hay nada más, su amor eterno es. Es la cruz que te puede perdonar. Es la cruz que te da la libertad. Es la cruz donde Cristo allí pagó. Es la cruz que quita tu soledad. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Muy buenas noches, buenos días todavía ya, pero cuando lo veamos va a ser noches.
Está aquí nuestro hermano, el pastor Talí Victoria de Semilla, Veracruz. ¿Y cómo están ahí las cosas en Veracruz? ¿Cómo estás, mi querido Robert, y todos los que están conectados en línea? Un saludo desde aquí, desde el puerto de Veracruz. Nosotros estamos en Boca del Río, pero ahora sí que la iglesia está casi a la mitad. Está a una cuadra de Veracruz, del puerto, pero estamos localizados en Boca del Río. Y pues qué padre estar aquí juntos, ¿no? Aunque sea en línea, pero conectados y que podamos conectar en un mismo espíritu y con la palabra de Dios. Amén, amén. Pues estamos muy animados. Finalmente, que tú seas una conferencia mía. Me falta ir contigo. Ya sé que tengo la invitación abierta. Algún día ya que Dios abra puertas, vamos para allá. Pero qué bueno que puedas estar conectados con esta conferencia de Hechos 1:8, que estamos viendo desde nuestra Jerusalén, donde estamos empezando. Vamos a salir. Entonces, aquí conectamos Mérida y conectamos Veracruz para conectar al mundo. Entonces, pues estoy muy animado de escuchar lo que Dios te ha puesto en el corazón esta tarde y pues que podamos, bueno, sin más te voy a dar la palabra para que nos dirijas acá esta noche. Muchas gracias, Robert. Muy bien, pues si tienes una Biblia, el día de hoy vamos a estar básicamente en el libro de Hechos. Y déjame te confieso algo. Es la primer conferencia que estoy de misiones en mi vida. Nunca había estado en una conferencia, ni de manera presencial, nunca había ido a una conferencia de misiones y nunca he estado como invitado predicando en una conferencia de misiones. Pero una de las cosas que tengo ciertísimas es que mi familia y yo hemos sido llamados a una misión. Y yo siempre veo, cuando escucho misiones, no me imagino como que alguien agarrando su mochila y sus cosas y empacando todo y yendo hacia un lugar, sino me imagino viviendo la vida y el propósito que Dios tiene para tu vida, ¿no? La misión que tiene Jesús para ti en particular. Y vamos a empezar leyendo Hechos 1:8, que es como la base de la conferencia. Y está Jesús, ¿no? Con sus discípulos y le hacen preguntas. O sea, me encantan los apóstoles. Qué padre que tenemos las preguntas que los apóstoles le hacen a Jesús, porque algunas de ellas seguramente son preguntas que si tú hubieras estado en este tiempo le hubieras hecho a Jesús, y qué bueno que ellos las hacen y tú no, y no quedas como en ridículo. Pero le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, ellos están muy interesados. ¿Será en este tiempo? ¿Será en nuestro? O sea, lo vamos a ver en nuestros ojos. Y una de las cosas que no vamos a hablar en estos 45 minutos es de escatología, ¿no? De los tiempos. Pero justo Jesús lo que hace eso es esta pregunta, ¿no? De los tiempos que tienen los apóstoles. Jesús les contesta en el versículo 7 y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, entonces hay algo que sí nos toca saber y que tenemos que tener clarísimo en nuestra vida y en la misión que Dios nos ha dado. Pero recibiréis poder. Una de las cosas que tenemos que saber es que sin el poder de Dios en nuestras vidas no podemos cumplir la misión que Dios tiene para nuestras vidas. Una de las cosas que tenemos que estar buscando en todos los días, cada semana, y donde Dios nos tenga, es el poder de Dios en nuestras vidas de manera fresca. Y entonces Jesús les dice: pero esto sí tienen que saber, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y acuérdate, en el libro de Hechos no solamente es una sola experiencia que el Espíritu Santo viene sobre ellos, sino cada vez que se ven en aprietos, cada vez que necesitan sabiduría, cada vez que hay persecución, el Espíritu Santo viene sobre ellos. Y una de las cosas que yo he estado pidiendo para mí en particular, mi familia, la iglesia en México y los líderes, los misioneros y todos los siervos de Jesús, es que en esta época de tremenda incertidumbre que estamos viviendo, porque no sabemos, o sea, cuándo se abren las iglesias, no sabemos cuándo se abren ni siquiera los colegios de los niños. Algunos de los que están en nuestras iglesias no saben ni siquiera cuándo pueden salir de oficina en casa e ir a sus oficinas. Otros no saben ni siquiera qué va a pasar con sus empresas.
Y justo es esta época donde necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas de una manera nueva y fresca. Y Jesús lo dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, ¿el poder para qué? Para ser testigos. Esta palabra testigos es mártir, ¿no? Que no quiere decir que vas a morir, pero estás dispuesto a morir por el testimonio de Jesús en tu vida y lo que Él hizo en la cruz y su resurrección y todo lo que Él nos ha enseñado. Y me seréis testigos en Jerusalén. Ahora, me encanta esta idea de Jerusalén porque es donde ellos estaban, ¿no? Donde era su casa, donde ellos de chiquitos habían jugado, habían corrido, donde ya saben cuáles son sus restaurantes favoritos. O sea, era parte de su cultura. No era nada extraño para ellos Jerusalén y la nación de Israel y Judea. Y entonces Jesús les dice, tienen que empezar ahí. Una de las cosas que yo siempre pienso sobre Jerusalén, yo digo, yo soy un misionero de Jerusalén. Yo nunca me he visto como un misionero de hasta lo último de la tierra. Aunque viajo por mi trabajo y voy a India y voy a China y voy a Taiwán y todos estos lugares a donde voy, procuro llevar el evangelio conmigo e impactar a las personas con las que hago negocio en estos lugares. Todo el mundo sabe que soy cristiano. Tengo una amiga en China que la veo 2 veces al año en China. Es creyente, es hermana en Cristo y constantemente nos estamos animando con todo lo que está pasando, sobre todo yo a ella hoy con el tema del comunismo. Sus iglesias cerraron por el coronavirus, pero no las han dejado volver a abrir. O sea, el gobierno aprovechó esta pandemia para cerrar las iglesias, para no solamente cerrarlas, sino destruir las iglesias y tratar de que la comunidad de creyentes ya no se reúna ahí. Pero ¿qué es lo que han estado haciendo en China? No importa el lugar, nos vamos a seguir reuniendo y tienen todo este movimiento en China de iglesias subterráneas, ¿no? Que el gobierno simplemente no sabe. Pero, y después Jesús dice, empezando en Jerusalén, y yo me veo así como un misionero de Jerusalén porque nosotros nos convertimos en la Ciudad de México hace más de 11 años y para mí Jerusalén era la Ciudad de México, pero después Dios nos mandó a Cuernavaca y lo que pasó es que para mí Cuernavaca se volvió nuevamente mi Jerusalén, ¿no? Y era otra vez empezar a conocer cómo en Cuernavaca hablan, cómo es la cultura, es más, a 1 hora de México es diferente la gente, ¿no? Y después fuimos enviados de Cuerna a Veracruz, y entonces para nosotros nuestro Jerusalén hoy es Veracruz, ¿no? Yo cuando pienso en Hudson Taylor, misionero en China, él estuvo 51 años en China. Y una de las cosas que yo siempre doy un consejo a los misioneros que van de su Jerusalén van a lo último de la tierra, ¿no? O a otro lugar, o cambian de residencia, es que es muy importante. Jesús, viniendo del cielo, de lo alto, de la gloria, Él encarnó en una cultura, la cultura judía, el pueblo judío, en una nación, y Él, por supuesto, comía lo que ellos comían, respiraba el mismo aire que ellos respiraban, y tenía los mismos hebraísmos que su pueblo tenía. Y es de la misma manera que lo hizo Hudson Taylor. Él cuando va a China y tú ves fotos de él en China, él se empieza a vestir como ellos están vistiendo y encarna en la cultura de China. Pero fíjate, no era una cultura de que él, Hudson Taylor, estaba encarnando en lo que estaba de moda en China, sino encarna en la cultura milenaria. O sea, no de 100 años esa cultura, sino de miles de años. Y él no viene a ver qué está de moda, sino a la cultura en lo más profundo y en las raíces y poderlas entender para poder entender cómo piensa ese pueblo y poder entonces crear un puente para compartir el evangelio. Entonces yo veo un peligro de pronto en la gente que quiere salir y compartir el evangelio, de que quiere tomar lo que está de moda en esa ciudad. Y yo digo, no tomes lo que está de moda en esa ciudad, sino conoce lo más tradicional y las raíces más profundas. O sea, no qué están haciendo en los últimos 3 años. ¿Por qué?
porque en 3 años la moda va a cambiar, pero las raíces tradicionales, profundas y cómo piensa la gente, eso no va a cambiar. Y entonces, cuando llegamos aquí a Veracruz, para mí Veracruz hoy es mi Jerusalén. Entonces, yo digo, por eso digo, soy un misionero de Jerusalén, ¿no? Y me encanta esta idea de que esta conferencia este año se ha enfocado en Jerusalén, porque al final estás adquiriendo la cultura, estás viviendo la cultura, estás hablando como ellos hablan, de pronto hasta vistes, te empiezas a vestir como ellos se visten, no en moda, sino en lo más profundo de sus raíces, y hasta empiezas a tener modismos, ¿no? Aquí en Veracruz somos, ahora yo siempre digo somos, muy chicharacheros, somos de que salimos al bulevar, y entonces empiezas a hacer estas cosas que ellos hacen para poder encarnar en su cultura y poder hablarles como vemos que los apóstoles empiezan a hablar al corazón de estas personas y empiezan a entenderlos y conocerlos, justo como hizo Jesucristo. Jesucristo, y lo vemos en Hechos capítulo 2, la venida del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo cae sobre los apóstoles y empiezan a hablar en lenguas, pero no son lenguas desconocidas ni angelicales, ¿no? Como dice Corintios, sino son idiomas que la gente de las diferentes naciones alrededor pueden comprender. Y una de las cosas que yo he visto es en el trato de Jesús conmigo, de manera muy personal, Él habla mi corazón en mi idioma. Y es el mismo idioma que mi mamá usaba para arrullarme cuando yo estaba en la cuna. O sea, habla al idioma que yo puedo entender. Y de pronto, entonces, misiones en Jerusalén tenemos que empezar a hablarle a la gente en el idioma que ellos pueden entender, ¿no? Y veo a Jesús hablando así con la gente, yendo en la región de Galilea. Él usaba en la región de Galilea estas parábolas, pero cuando lo ves en Jerusalén, en el templo, él está usando un idioma que los sacerdotes y los escribas y los que van a adorar el templo van a entender. Y por eso Jesús dice, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba, ¿no? Y lo clama y lo grita, pero lo pueden entender muy bien todos los que están ahí en la fiesta, porque lo que hacían los sacerdotes en ese tiempo es iban a una fuente fuera del templo y venían cargando estas vasijas de agua, y lo que hacían es que, como una idea de libación, tiraban esta agua delante del sacrificio, y entonces salía el vapor, y Jesús está diciendo eso, yo soy el agua, yo soy al mismo tiempo el sacrificio, y si alguien quiere eso, ¿no? Que venga y beba, y de su interior pueden correr ríos de agua viva. Y entonces yo siempre me he visto eso, como un misionero de Jerusalén. Y Jesús dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Ahora, ¿quiénes eran los samaritanos? Y de hecho, me gustaría hablar de Felipe. Felipe, no el apóstol, sino el evangelista. En Felipe lo vemos y aparece en Hechos capítulo 6, cuando la iglesia está teniendo problemas y las mujeres hebreas necesitadas se quejan de las griegas, o sea, hay ahí, no, perdón, las griegas de las hebreas, y hay algún tema de preferencia y tienen que buscar a hombres, 7 hombres, que tienen ciertas características. Una de ellas es buen testimonio, la otra es hombres llenos del Espíritu, llenos de sabiduría, no una sabiduría del mundo, sino una sabiduría en las Escrituras, en Dios. Pero una cosa importante que buscan en ellos es que les podamos encargar este ministerio. Es decir, buscan hombres responsables. Y una de las cosas que Dios está buscando en gente que pueda servir es hombres y mujeres que se les pueda encargar y delegar una responsabilidad y que la cumplan y que la lleven a cabo. Es decir, que lleven a cabo una misión que se les encomienda. Y de pronto, Felipe es amigo de Esteban. Esteban está como número 1 en la lista y ya vemos, ellos son Esteban el primer mártir, ¿no?
Estéfanos, que significa corona, y de pronto Dios lo corona con esta corona de martirio a Esteban. Pero si ves cómo Esteban, estando siendo apedreado, dice exactamente las mismas palabras que Jesús cuando Jesús está en la cruz. No les tomes en cuenta sus pecados, perdónalos. Y vemos entonces esta intimidad entre Esteban, que simplemente estaba sirviendo las mesas, y en su tiempo libre él era un evangelista, y de pronto como Dios lo corona con este favor de ser mártir, y vemos como Jesús, el cielo se abre, su rostro resplandece, y como Jesús se pone de pie como muy orgulloso de este es mío, este es mi hijo, este es mi testigo. Y entonces está otro hombre que es Felipe. Yo me imagino el impacto que ha de haber sido para Felipe saber que su amigo, ¿no?, que fue escogido entre esta lista, muere. Y lo que vemos entonces en Felipe, y si quieres vamos por favor ahí a Hechos capítulo 8, lo que vemos en Felipe es que es usado como misionero para ir a Samaria. Pero ¿dónde empieza Felipe? En Jerusalén. Él está reuniéndose con la iglesia de Jerusalén, él está sirviendo con la iglesia de Jerusalén. Ahora, ¿cómo empieza el servicio de Felipe? Por amor a estas mujeres, por amor a los necesitados. Y una de las cosas que estamos viviendo hoy en esta pandemia a nivel mundial es que allá afuera no te va a costar trabajo conocer, interactuar con gente con mucha necesidad. Y tienes que estar con los ojos bien abiertos, porque la misión de Jesús para nosotros como cristianos, por supuesto, es la enseñanza bíblica, pero también todo el Antiguo Testamento, los profetas está diciendo, cuiden a los huérfanos, cuiden a las viudas, cuiden a los extranjeros. Y los de Samaria eran eso, eran como los apestados, los extranjeros, los rechazados, los que tenían una mezcla entre espiritualidad y paganismo en sus vidas. Y Felipe, de empezando en Jerusalén, es enviado ahí, con ellos, con los samaritanos. Y entonces, mira, en Hechos capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. Ahora, estos misioneros del Nuevo Testamento y de la iglesia primitiva, ellos no tienen la idea y no quieren ser misioneros. O sea, no es de que yo voy a ser misionero y sino ¿qué es lo que pasa? Que Dios crea circunstancias en la vida de estos hombres y inicia una persecución, y la idea de ser esparcidos es como semillas. Es como si Dios está diciendo, voy a agarrar a estos hombres y voy a poner un poco de circunstancias en su vida para que salgan de Jerusalén y vayan a Samaria. Y es como si Dios estuviera agarrándolos y haciendo esto, ¡pum!, esparciéndolos. Entonces tienes que saber algo, misiones no es la idea del hombre. Misiones es algo que surge de Dios, y que lo único que nosotros estamos buscando es amar a Dios, obedecer a Dios, honrar a Dios y ser usados como Felipe por Dios. Y entonces estos hombres son esparcidos por todas partes anunciando el evangelio. Ahora, cuando dice aquí anunciando el evangelio, no es predicando, sino tiene la idea de uno a uno. Y una de las cosas que yo he visto en estos últimos meses es que tenemos la oportunidad, como antes no teníamos. La gente antes, una de las cosas que yo pienso es que el mundo estaba viviendo a 180 kilómetros por hora. O sea, iba a toda velocidad. Todo en el mundo se trataba de materialismo, todo en el mundo se trataba de crecer tu empresa, de tener un proyecto, de tener una casa, de viajar, de tener tus hijos y estar en las mejores universidades. Es más, hasta en la iglesia. ¿Quién tiene la mejor iglesia? ¿Quién tiene el mejor método? ¿Quién tiene más personas? ¿Quién tiene la mejor pantalla? ¿Quién tiene...? Y digo, fíjate, íbamos a 180 kilómetros y Dios nos paró en seco. Y una de las cosas que ha resurgido en estas últimas semanas y en estos últimos meses en la iglesia es la oportunidad de poder evangelizar uno a uno, sin importar qué tan grande sea tu auditorio,
no tiene importancia hoy tu auditorio. Sin importar o sea, cuáles sean tus herramientas de discipulado, porque nadie puede asistir a un discipulado hoy. Pero lo que sí puedes hacer es con sana distancia y con un cubrebocas salir en tu Jerusalén uno a uno compartir el evangelio. Y entonces vemos que eso pasa aquí en Hechos capítulo 8 y viene entonces el funeral de Esteban. Y una de las cosas que vamos a estar viviendo, de hecho mi hija se va a ir a estudiar ahorita a Boston y yo le estaba convenciendo que no se fuera con todo esto de la pandemia y le estaba diciendo, vete hasta enero. Órale, porfa, quédate aquí conmigo. Mira, va a estar padrísimo. Y o sea, no se me venía nada a la mente. Y lo único que le dije, mira, va a estar padrísimo, así vamos a muchos funerales. O sea, yo así como, ¿por qué? Porque esa semana venía a tener 5 funerales. Y ella fue a uno conmigo ese día en la mañana. Y fue muy hermoso el funeral. Fue de una persona que estaba en Cristo, que murió por todo lo que está sucediendo hoy en los hospitales y en el mundo. Y entonces Dios nos usó y entonces le dije, quédate y vamos a muchos funerales. Pero fíjate, hoy tenemos hasta esta oportunidad, yo lo pondría así, de poder hablar con personas que antes no podíamos hablar, que antes se negaban a hablar con nosotros. Y una de las cosas que yo siempre digo es que el sol es el mismo en todos lados. Y la diferencia es, los rayos del sol dan la misma temperatura y tienen el mismo efecto, pero la diferencia es qué está recibiendo los rayos del sol. Si tú pones mantequilla ante los rayos del sol, lo que le va a pasar a esa mantequilla es que, o sea, se va a derretir. Pero si tú por el otro lado pones mismo sol, exactamente mismo sol, tierra seca, tierra mojada, ¿qué es lo que le va a pasar a esa tierra mojada? Ante el sol se va a endurecer. Y la palabra siempre ha tenido esos dos efectos. La palabra de Dios es como el sol, misma temperatura, mismo efecto, mismos rayos, pero depende del corazón que está recibiendo la palabra. Si alguien decide obedecer la palabra y tomarla como la palabra de Dios y no de hombre, y someterse ante ella y querer ir más profundo y conocerla, es como la mantequilla. Entonces el corazón de esa persona va a ser más como de carne, va a ser más moldeable y la palabra lo que hace es que derrite tu corazón. Y por otro lado va a haber personas que yo veo hoy que la mayoría de las personas se están derritiendo. O sea, tienen una tremenda necesidad con lo que está pasando. Y va a haber personas que antes de la pandemia lo único que eran era como tierra mojada y se endurecían más su corazón cuando les compartías. Una de las cosas que vemos en Samaria es que, versículo 5, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. No hay un mensaje más importante, no importa en qué etapa estés viviendo, que predicar a Jesucristo y esté crucificado. Predicar el evangelio de una manera clara, de una manera profunda, de una manera personal. Y entonces Felipe, este evangelista, fíjate, les predicaba a Cristo. Y la gente de Samaria, unánimes, escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe. Una de las cosas que yo veo ahora en lo que está sucediendo es que el mundo está escuchando. El mundo le está poniendo atención a Dios porque Dios ha permitido, Dios es soberano y podría quitar la pandemia en un segundo. Pero Dios ha permitido que la pandemia continúe y la pandemia ha hecho que todo lo que de pronto el mundo apreciaba, centros comerciales, empresas creciendo a un ritmo acelerado, proyectos, construcciones, edificios, vacaciones, cine, bares, antros, todo eso por 4 meses desaparezca. Dios de pronto, Él es digno de nuestra atención siempre, pero Dios de pronto ha permitido esto para que la gente esté atenta. Y tienes que saber esto no va a durar para siempre. Y es un tiempo que nosotros como ministros y pastores tenemos que aprovechar. No podemos desaprovecharlo. Me encanta lo que dijo Robert en su introducción de la conferencia. La palabra de Dios, como Pablo
a los filipenses, la palabra de Dios no está encarcelada. La palabra de Dios sigue corriendo y está corriendo con más fuerza. Son momentos de gran oportunidad y entonces estaban escuchando atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Yo creo que Dios está haciendo milagros en esta época. Fíjate, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y una de las cosas que tienes que tener cuidado es cuidar tu fuente de gozo en este tiempo. Porque si no cuidas cuál es tu fuente de gozo y tu comunión con el Señor, que es a lo que hemos sido llamados, puedes caer en una tristeza profunda, en una depresión. Pero fíjate, ¿por qué? Porque extrañas las reuniones de tu iglesia, porque extrañas salir, porque, o sea, ¿por qué? Y otra vez, nuestra fuente de gozo tiene que ser el Evangelio. Y de pronto estas personas samaritanas, rechazadas, hoy, ¿quiénes serían los samaritanos para nosotros? En tu ciudad, ¿quiénes serían los samaritanos? Por ejemplo, aquí en Veracruz, una parte de la ciudad que ha sido rechazada, que ha sido como diciendo apestada, son la comunidad homosexual y las lesbianas y los transvestis. Hay una gran comunidad en Veracruz de eso. Y fíjate, Felipe va a ellos, los rechazados. ¿Quiénes en tu ciudad no les has puesto atención y Dios te está diciendo ve a ellos? Ellos posiblemente ahorita están listos para recibir el Evangelio. Y justo comenzando la pandemia y todo lo que estaba, o sea, cuando peor estaba, como que ahorita ya la gente está más, como los que no están enfermando están más tranquilos y como que ya no hay tanto ese que se le está saliendo el corazón a las personas. Pero cuando comenzó todo y no se sabía qué iba a pasar, los negocios estaban cerrando, yo pude hablar con una persona que justo cuando llegué aquí a Veracruz me hice su amigo y él es homosexual. Y todos conocen que él es homosexual y lo invité un par de veces a la iglesia. Fue como por nuestra amistad, ¿no? Pero yo sabía que él no se sentía cómodo yendo a Semilla. Y una de mis primeras conversaciones que tuve cuando empezó todo esto fue con él. O sea, de pronto un día estaba orando en la mañana, terminé de orar y Dios puso en mi corazón, háblale a esta persona. Y le hablé a esta persona y cuando le hablé me dicen, no vas a poder creer, estaba pensando en ti, Tali. Y pudimos tener una conversación como nunca la habíamos tenido acerca de Jesús y el Evangelio. Y ha sido increíble. Y entonces, tienes que orar así, Señor, ¿qué misión me tienes? ¿Con qué persona? De manera personal, aquí en mi Jerusalén, pero que son esas personas de Samaria que han sido rechazadas, que nadie, o sea, es este tipo de persona que tú pensarías que es la última persona que quisiera tener algo que ver con Jesús. O más bien, fíjate, te la voy a poner así. En esta época los judíos pensaban que los samaritanos, Dios, eran la última comunidad que Dios quería tener comunión con ellas. Y de pronto Dios está buscándoles. Porque al igual que tú y yo, estábamos perdidos, y la solución es Jesús. Ellos están perdidos y la solución es el mismo Jesús. Él es la luz resplandeciente que brilla en las tinieblas. Y entonces vemos a Felipe que va con ellos y hay gozo. Y acuérdate, es la historia, no la vamos a ver, ya la conoces seguramente mejor que yo, pero hay un hombre llamado Simón y este es un mago. Y una de las cosas que también hay aquí en Veracruz y Catemaco, no sé si has escuchado Catemaco, pero aquí se da mucho la brujería y la santería y echar cartas y todo eso. Hechicería, ¿no? El tarot, la adoración a la muerte y la onda New Age, ¿no? Fuentes de poder, cuarzos, imanes, todo eso y mucho, ¿no? Me da risa porque con todo este tema de la pandemia digo, ¿y dónde están todos esos ofreciendo sus... o sea, ¿por qué están encerrados? Y si tienen la solución, ¿por qué no salen? ¿No? Tenemos a ver, nosotros sí tenemos... el mayor problema de México y de nuestras ciudades no es el coronavirus, es que
si se mueren de coronavirus sin Jesús, se van al infierno. Y eso así, tienes que parar por un momento y tiene que entrar a tu cabeza y tiene que bajar a tu corazón. Y tienes que saber, el mayor problema de la gente en mi Jerusalén es que si mueren sin la esperanza de Jesucristo se van al infierno. Y posiblemente algunos de ellos la próxima semana van a estar enfermando y cayendo y ya no tengas oportunidad o otra semana más para hablarles de Jesús. Entonces, tenemos que ser valientes, tenemos que tener denuedo. A todos lados donde vayas, piensa, esta persona la próxima semana ya no, puede ser que ya no esté aquí. Porque es una realidad lo que está pasando en nuestros hospitales y con nuestras familias. Y hay una historia, nosotros teníamos, y llegaron a la iglesia, se llama Alejandrina y Elvira. Y ellas eran de las dos mujeres más profesionales en Veracruz de leer las cartas. Entonces todo el mundo iba con ellas y cobraban muchísimo dinero. Creo que cobraban 1,000 pesos por sesión. O sea, imagínate, tenían lista de espera, eran muy, muy famosas, pero de pronto llegaron a la iglesia, escucharon el evangelio, se metieron a Navegantes, es un discipulado que nosotros damos ahora antes de la pandemia, y ellas decidieron dejar todo, así como en Éfeso, quemar por completo los libros, no heredarlo a nadie, ¿no? Lo que ellas sabían hacer, y poner su confianza en Jesús, y de estar ganando mucho dinero al mes, ellas se pusieron a hacer tamales y vivir de eso. Pero decidieron, hay un tesoro más grande en la vida, que es el dinero, que se llama Jesucristo. Y ellas decidieron morir a ellas mismas, negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirle. Y una de ellas, Elvira, se enfermó de cáncer antes de la pandemia. En marzo, antes de suspender los servicios, ella vino y se veía su cáncer en su brazo. La habían desahuciado, le estaban dando semanas de vida. Y una de las cosas que a mí siempre me ha dado nervio como pastor y misionero es orar por las personas, porque es por salud, ¿no? Me da miedo porque digo, ¿y si oro y no se sanan? O un poco de pena, pero de pronto con ciertas personas Dios me da una tremenda seguridad y creo que es el don, ¿no?, del Espíritu en un momento determinado. Y lo que hicimos es impusimos manos sobre ella, que es una de las cosas que más anhelo de regresar a Semilla, imponer manos en personas. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste en tu iglesia? Con aceite, ¿eh? O sea, agarrar aceite, así el botiquín, traigan aceite, echar aceite, bañar a la persona de aceite, orar por la persona, o sea, todos reunidos al lado de ella, y hicimos eso con ella. Y oramos por fe, y con fe, y Dios nos regaló eso. Y ahora, la semana pasada, me estaban buscando ellas dos de manera desesperada, ¿no? Y una de las cosas que he decidido es no dar mi celular a toda la iglesia, porque si no sería una catástrofe. No podría, o sea, no, simplemente se saldría de control eso. Pero entonces me están llame. Y por fin puedo contactar con una de ellas y me dice, Talí, Elvira está sanada de cáncer. Y tenemos muchísimo gozo y estamos enamorados de Jesús y no lo podemos creer. Toda la gloria es para Él. Gracias por haber tenido fe y orar. Y fíjate cómo Dios sigue haciendo lo que estaba haciendo con Felipe en el libro de Hechos. Entonces Felipe empezó, vemos déjame ir a las 3 etapas de Felipe. Felipe empezó en Jerusalén. De ahí fue a Samaria con este tipo de personas, ¿ok? Y de ahí, de Samaria, terminó su ministerio en Cesarea. Ahora, una de las cosas que pasan entre que va a Cesarea es que Felipe tiene este encuentro con el etíope, ¿te acuerdas? Y yo digo que hoy el etíope, para nosotros hoy el etíope es el internet. O sea, el etíope era un hombre muy poderoso, ¿no?, que tenía muchísima influencia en Etiopía, que tenía los recursos para llevar el mensaje, ¿no? Y tenía los rollos, tenía el libro, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace Felipe? Y mira, versículo 26, Hechos 8:26, un ángel del Señor habló a Felipe
Y fíjate, Felipe estaba haciendo algo, estaba en Samaria. Y en Samaria había un avivamiento, pero de pronto Dios, aun cuando Dios te esté usando y pareciera que tienes éxito, posiblemente Dios te quite de ese lugar y te quiere llevar a otro lugar. Y tienes que obedecer a Dios. Aunque pienses, es una locura. Una de las cosas que yo en los últimos meses he estado diciendo, o sea, yo llevo 5 años aquí en Veracruz y ha sido increíble, ¿no? Hemos crecido, tenemos 3 servicios, cada vez tenemos más gente en línea y digo, ¿y qué tal si el día de mañana Dios me dice, ya vamos a un nuevo Jerusalén? Y tú como misionero y pastor te tendrías que hacer esa pregunta. ¿Qué pasa si ya estás muy cómodo ahí y Dios, como a Felipe, te dice ya vamos a lo que sigue? A veces creemos que nosotros somos el centro de lo que está haciendo Dios y el centro de lo que está haciendo Dios es Dios. Si tú piensas que Dios te quita de esa obra y esa obra desaparece, entonces no es la obra de Dios, es tu obra. Y no estás dependiendo 100% del Espíritu. Piénsalo por un momento. A mí me daría terror que Semilla Veracruz dependiera de mí para que Dios haga lo que está haciendo. Y entonces un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Pero otra vez, él es un misionero de Jerusalén, ¿te das cuenta? El cual es desierto. Entonces, de un avivamiento vete al desierto, donde no hay nadie. O sea, dices, ¿cómo? ¿Y qué voy a hacer ahí? Pero fíjate, él no cuestiona, él no pregunta, él ha aprendido a obedecer a Dios. Y entonces, versículo 27, entonces él se levantó y fue, no cuestionó. Tenemos que aprender de Felipe. Es un hombre lleno del Espíritu, es eso. Es Dios te habla y obedeces sin importar las circunstancias, las personas y tus sentimientos. Simplemente lo haces. Y entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar a un solo Dios, volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. O sea, qué increíble, qué oportunidad. Versículo 29, y el Espíritu dijo, Felipe, acércate y júntate a ese carro. Yo quiero ser Felipe. En todo lo que está pasando en el mundo hoy, yo todos los días quiero estar, Señor, tú dime. No puedo tener una reunión con muchas personas en el auditorio, pero sí puedo acercarme a un coche. Sí puedo ir a un lugar y hablar con una cajera. Sí puedo ir con mi vecino. Y créeme, no va a 180 kilómetros por hora, tiene todo el tiempo del mundo hoy. Y puedo sentarme y platicar con él. Acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? O sea, no solamente es leer por leer, tienes que entender la Biblia y para eso hay pastores y maestros. Tienes que entender la Biblia. Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? El propósito primordial de pastores, misioneros y maestros en Calvary Chapel es enseñar la palabra de Dios. No solamente un evento evangelístico. Hoy, fíjate, hoy no podríamos hacer eventos evangelísticos de 1,000 personas, ni 100,000 personas, ni 1,000,000. Pero lo que sí puedes hacer es cumplir lo que Jesús dijo en Mateo 28, 18 y 20. Enséñales todo, que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Ahora, eso requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere paciencia y requiere dedicación. Entonces, toma a una persona en este tiempo y no redime bien el tiempo y enséñales la palabra de Dios. Enséñales cómo leer la Biblia. Enséñales todas las cosas que Jesús enseña en la Biblia. Y entonces este hombre ruega a Felipe que se suba a su coche y se siente con él. Yo creo que allá afuera hay gente que está rogando saber cuál es la voluntad de Dios. Yo creo que hay gente allá afuera rogando saber qué hay después de esta vida. Y hay que aprovechar esta oportunidad. Te quiero animar a que aproveches estas oportunidades y seas como Felipe, nada más volteando a los lados, estando atento a la voz de Dios y lo que Dios te diga. ¿Y qué pasaje está leyendo? El Evangelio. Yo le llamo el Evangelio en el Antiguo Testamento. Como oveja la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia.
mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. O sea, Jesús. Y este hombre le dice, ¿de quién está hablando? ¿Del profeta o de quién? No sé de quién está hablando. Y él le da el evangelio, llegan a cierta agua y él es bautizado. Pero mira lo que sucede en el versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que de pronto, versículo 38, mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe. O sea, ¿cómo se vería eso? Ahora, una pregunta, ¿estás dispuesto a que el Espíritu Santo te arrebate de donde estás y te lleve a donde Él quiere que tú vayas? El Espíritu Santo nunca va a hacer algo en contra de tu voluntad. Pero si tú estás como Felipe, listo, el Espíritu Santo te puede tomar. Esta palabra arrebato es rapto. Así como Jesús, uno de mis mayores anhelos es que Jesús ya venga. O sea, el rapto de la iglesia, ya. Ven, Señor, o sea, ve cómo está el mundo, ve cómo están las cosas. Pero digo, no, ¿y qué tal si hay más etíopes? ¿Y qué tal si hay más samaritanos? ¿Y qué tal si todavía Dios tiene una labor en este mundo y ha de pronto callado todas las voces para que tú puedas tener una voz en las personas que antes no te escuchaban? Y entonces el Espíritu Santo arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. ¿Y qué hizo el eunuco? Así como el internet está haciendo hoy. Tomó el mensaje de Felipe y lo llevó a donde ni se imagina Felipe, a una nación extranjera. Y hoy, si estás transmitiendo en vivo, te animo que sigas haciéndolo, porque ni te imaginas a dónde puede estar llegando tu video. Y antes de transmitir, di, Señor, toma esta señal y llévala hasta donde tú quieras. Y de pronto, posiblemente nunca has salido de tu Jerusalén, pero hoy en día la gente pasa más tiempo en el internet que lo que ha pasado durante toda su vida, y posiblemente Dios decida que en su pantalla de pronto de la nada aparezcas tú. Entonces, cuando estés predicando el evangelio y estés predicando los domingos y los miércoles, no nada más pienses en tu congregación, que fielmente lo estás haciendo, y te animo, síguele, vale la pena, predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo, o sea, redarguye, enseña, corrige, instruye, es la palabra de Dios. Pero también piensa en esos que nunca vas a conocer, pero que a través de ti van a conocer la palabra de Dios. Y entonces, versículo 40, ahora sí, Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades. Este cuate ya está siendo usado por Dios en todas las ciudades. Pero dice hasta que llegó a Cesarea. Y de pronto Dios decidió que ahí quedara el plan de Dios para su vida. Y que Cesarea ahora se volviera su Jerusalén. Y acompáñame, y con esto quiero terminar, en Hechos capítulo 21. Ahora, yo no sé en qué etapa Dios te tenga como misionero. Si estás en Jerusalén, si estás en Samaria, si posiblemente hasta lo último de la tierra y estás escuchando esto en otro país que no es tu país. Pero fíjate, Hudson Taylor, él murió en China. Al final su Jerusalén era eso, era el lugar donde él vivía, China. Y una de las cosas que tienes que hacerle ver a tu gente es, Dios me ha traído aquí y quiero que mi tumba sea aquí. Cuando posiblemente Dios te lleva a otro lado después. Tú no puedes decidir dónde va a ser tu tumba, solamente Dios sabe. Pero cuando la gente sabe, o sea, esta persona de veras vino a vivir con nosotros y a morir con nosotros y nos ama, te van a poner atención. Te van a poner atención. Donde quiera que sea que Dios te lleve, tienes que estar dispuesto a morir en ese lugar y que te entierren en la misma tierra que van a enterrar a los que te van a oír, y que la resurrección de los muertos sea ahí mismo, ahí, con tu gente. ¿Y por qué lo haces? Fíjate, ten cuidado por no hacer esto por amor a las personas. Lo tienes que hacer por amor a Dios.
Porque hay personas que no, o sea, que es difícil, muy difícil amarles, pero es más fácil amar a Dios cuando le conoces a Dios. Y si Dios le amas y Él te pide que vayas, que les hables y que les amas, es más fácil. Es más fácil ser misionero amando a Dios y conociendo a Dios. Hechos capítulo 21, versículo 8. Pablo está en su viaje misionero y va a ir hacia Jerusalén. Y nos volvemos a encontrar a Felipe. 3 etapas de la vida de Felipe. En Jerusalén, en Samaria y al final en Cesarea. Versículo 8. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, está escribiendo Lucas, acuérdate. Fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, no el apóstol, el evangelista de Hechos 6, de Hechos 8, se le quedó el nombre. No, este cuate es el evangelista. O sea, evangelizó Samaria, evangelizó ni se dio cuenta, a Etiopía con sus mensajes. Y fíjate, él no quería ser evangelista. Él lo único que quería es servir a Dios. Hechos capítulo 6. Su único deseo era servir a Dios. Y entonces Felipe, el evangelista, y tienes que saber eso, si eres misionero, eres evangelista. Y si eres pastor, tienes que ser evangelista. No puedes no evangelizar a las personas y es uno a uno, de manera relacional. Y entonces, entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Ahora, ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba teniendo una iglesia y un avivamiento? No. ¿Estaba predicando a los rechazados y a los oprimidos? No. Mira lo que estaba haciendo Felipe. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. El trabajo más difícil para mí en esta tierra no es ser pastor, ni ser misionero, ni ser empresario. Para mí el trabajo más difícil en esta tierra es ser papá. Y de pronto en esta etapa, Dios tiene a Felipe centrado y por completo en instruir, amar, evangelizar a sus hijos. Ahora déjame te digo algo. Yo hace 5 años di Hechos en Semilla y cuando leí esto, yo veía demasiado lejos que mis hijos profetizaran. Y ya sabes, la palabra profetizar es hablar las palabras de Dios, siendo inspirados por Dios, siendo usados por Dios. Y mi hijo, por ejemplo, hace 5 años, mi hija tenía 13, mi hijo tenía 9 y el más chiquito tenía 5. Y yo digo, pues falta mucho para eso. Pero lo que veo hoy en esta pandemia, y hoy estaba platicando con mi hijo, que hoy tiene 14. Le digo, mi amor, estos 4 meses que hemos estado todos los días juntos, que yo no he tenido que estar yendo a la iglesia y que yo no he salido por el trabajo porque nadie, o sea, no hay trabajo y es home office. En este tiempo, ¿has aprendido más de Dios que en otro tiempo? Y él se quedó pensando y no me contestó y le dije, bueno, déjame te cambio la pregunta. ¿Le has puesto más atención a Dios en este tiempo de pandemia? Y me dijo, sí, papá. Este tiempo le he puesto más atención a Dios y lo he tomado más en serio. Y fíjate, con todo lo que está pasando, fíjate y ve para atrás y ve el regalo que Dios nos ha dado de haber pasado 4 meses encerrados con nuestros hijos, nuestra esposa, y poder nosotros siendo misioneros, pastores, maestros y evangelistas, poder no nada más Jerusalén, sino mucho más centrado en nuestra casa, en nuestro núcleo y en nuestro hogar. Y yo nunca me imaginé hace 5 años que Alan, mi hijo de 14 hoy, en este tiempo, por falta de maestros y maestras en Club Semilla, de pronto un día entre semana se iba a poner una playera de Club Semilla, iba a tomar una clase y iba a dar una clase de 10 minutos sobre la soberanía de Dios a los niños por internet.
O sea, justamente lo que estaba haciendo Felipe con sus hijos. Tenía 4 y ¿cuántos hijos tienes? Doncellas tiene que ver con pureza. Qué hermoso que podamos nosotros no solamente animar a la gente a vivir una vida piadosa, sino animar a nuestros hijos y a nuestra familia, los que viven en nuestra casa. Y una de las cosas que amo de Calvary Chapel es que cada conferencia, cada vez que nos reunimos, pastores, maestros y misioneros, siempre nos recuerdan que la prioridad para nosotros tiene que ser, número 1, Dios, número 2, nuestras esposas, número 3, nuestros hijos, y al final nuestro ministerio. Y hoy es un buen momento para recordar eso y hacer los ajustes que tenemos que hacer en nuestra vida. Y sin importar en qué etapa estás, fíjate, Felipe, yo creo que está en su mejor etapa. Qué orgullo poder ver a tus hijos crecer, como dice Juan, y andar en el camino y andar en amor. Tengo otro hijo que tiene 9 y nosotros en marzo fuimos de las primeras familias que nos infectamos de coronavirus aquí en Veracruz y yo creo que en México. De hecho, fuimos uno de la primera familia, vamos a decir, pastoral que nos infectamos en el movimiento. Pero una de las cosas que pasó es que estuvimos aislados 6 días en la Ciudad de México y una de esas noches que fueron tremendas, ¿no? Y le digo a Alan, ¿a poco no fue hermosa esa noche? Y él sabe a qué noche me refiero. Y dice, sí, papá, estaba yo así, ¿no? Me lo dijo de broma, pero esa noche nos sentamos todos y examinamos cómo estaba nuestra vida y nuestro caminar con el Señor y si realmente estábamos en la fe, como dice 2 de Corintios, el último capítulo. Y nos preguntamos uno a uno, o sea, ¿has decidido poner tu confianza en Jesús como tu Señor y tu Salvador? Para mí, para mi esposa, lo más importante es que si estos chicos morían de coronavirus, o sea, fueran con Dios. Y ahí, uno a uno, pudimos hablar y abrir nuestro corazón. Y te animo a que este tiempo sea un tiempo de familia y de abrir tu corazón, donde quiera que te encuentres. Y otra cosa que pasó con nosotros en nuestra vida es que nos dimos cuenta que estábamos viviendo a 180 kilómetros por hora en todo. Nuestra familia, nuestro ministerio, ellos, los chicos en la escuela, haciendo deporte, yo en mi trabajo, y Dios nos paró en seco. Y una de las cosas que nos enseñó es que estábamos teniendo un corazón altivo y orgulloso. Nos paró en seco. Y misiones. Misiones empieza con Dios haciendo una misión en tu corazón. Él tratando contigo. Y a veces nosotros queremos influir en muchas personas, pero nos olvida que primero Dios tiene que influir en nosotros. Y entonces decidimos esa noche pedirle perdón a Dios y decidimos cambiar lo que teníamos que cambiar para poder seguir siendo como Felipe usados por Dios. Porque una de las cosas que dice la Biblia es que Dios rechaza a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y era necesario y no cambiaríamos nada de esos 6 días que estuvimos infectados en la Ciudad de México. Bueno, posiblemente sí, el dolor de pecho y la falta de aire, pero hoy en día no cambiaríamos nada. Y creo que Dios está usando todo lo que está pasando para tratar primero con su pueblo. Y después de tratar con su pueblo y purificarlo, y que cambiemos lo que tenemos que cambiar, rectifiquemos lo que tenemos que rectificar, vayamos y cumplamos la misión que empezó Jesús. La gran comisión la empezó Jesús. Y lo único que hizo Jesús es pasó la estafeta a los apóstoles. Por eso continuamos en la doctrina de los apóstoles y los apóstoles pasaron la estafeta a otros hombres fieles que enseñaron a otros hombres, que esos hombres nos enseñaron a nosotros y hoy en día nosotros tenemos la estafeta y tenemos que pasarla a otros hombres. Entonces te animo. Ahora dices, Talí, pero yo soy soltero. Yo vivo solo.
ok, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, no tienes una esposa, no tienes hijos, no tienes... y es una de las cosas que amo del Señor. El Señor Jesucristo pudo haber tenido esposa e hijos y ser el mejor papá y el mejor esposo, pero Él sabía que iba a morir joven. Y dio su vida. Dio su vida. Y una de los llamados a los jóvenes, con pandemia o sin pandemia, es: da tu vida por Jesús y da tu vida por los demás. Es una vida completa y plena con propósito. Y entonces haz lo que mucha gente no puede hacer hoy: servir a Dios. Una de las cosas que estamos haciendo en Semilla es, con esta gran necesidad, estamos repartiendo despensas. Y cada semana, despensas. Al principio compramos 200 despensas y la primera semana nada más nos pidieron 10. Y yo estaba, ¿qué onda? O sea, ¿por qué no piden? Y esta última semana nos pidieron 100. Pero fíjate lo que pasó esta última semana. Antes de llegar estamos transmitiendo desde Semilla. Y antes de llegar a Semilla, estamos dando la vuelta en la calle, venimos todos, y en la puerta de Semilla vemos una cola como de personas formadas. Y estamos, o sea, ¿quiénes son? No hemos abierto, todavía no. Y son personas que simplemente se corrió la voz que estábamos apoyando y dando despensas. Entramos y empezamos a dar despensas. Y preguntando, o sea, ¿de dónde vienen? ¿Cómo supieron? Y muchos vienen de una colonia aquí en Veracruz que se llama Colonia de Santa Fe. Y yo me puse a pensar, Señor, yo nunca he ido a esa colonia. Pero de pronto tú los trajiste aquí. Fíjate quién nos trae a las personas. Es el sueño de cualquier misionero. No ir tú, sino que Dios te traiga a la gente y poderles compartir el evangelio. Y sabes que hoy, si eres como Felipe y te dejas usar por Él, Dios te va a traer a ti a gente. Ni siquiera vas a tener la necesidad de ir. Por eso me encanta el tema de este año de la conferencia, Jerusalén. No tienes que ir a ningún lado. Lo único que tienes que hacer es estar atento al Espíritu, poder escuchar su voz, tener discernimiento espiritual. Y entonces todas estas personas que están viniendo de esta colonia, ya estamos esta semana haciendo y pensando y orando cómo les vamos a atender, cómo les vamos a hacer llegar el evangelio de manera clara. Y una de las cosas que traen esta despensa, que la gente tanto aprecia y cuando lo ve y llora, es una Biblia. No solamente queremos dar alimento físico, sino alimento espiritual. Entonces, te animo, donde quiera que estés escuchando esta conferencia, son tiempos que nunca hubiéramos, o sea, yo de pronto despierto y digo, me siento en una película. No sé si te ha pasado lo mismo, pero nunca lo hubiéramos podido planear como iglesia. O sea, ¿qué tal si organizamos una pandemia mundial? ¿Y qué tal si tenemos que cerrar nuestras iglesias? ¿Y qué tal si ya no sirven las pantallas que pusimos, ya no sirven los ventiladores, ya no sirve el sonido, ya no sirve nada? Pero ¿qué tal si tenemos al Espíritu Santo y su palabra? ¿Qué tal? Y de pronto no se nos ocurrió a nosotros, pero Dios lo permitió en su soberanía. O sea, es un tiempo, ¿eh? O sea, Jesús en Mateo capítulo 24 dice, y vendrán pestes, ¿no? Pandemias y todos estos problemas, pero aún no es el fin. Todavía no es el fin. Pero Jesús ven pronto. Te necesitamos. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos que nos guíes. Necesitamos de tu Espíritu. Y entonces te animo que donde quiera que estés puedas estar tan conectado. No necesitas ser creativo. Lo único que necesitas hacer es estar bien conectado al Espíritu. Poner mucha atención, abrir mucho tus ojos, tus oídos del alma y tener discernimiento espiritual. Y créeme, nada más al platicar un poco de lo que Dios está haciendo con esta gente y en esta colonia, ya tenemos más de 15 personas que no les ha dado coronavirus, que están dispuestas a atenderlos cada domingo con su cubrebocas, con su gel y poder poner en sus manos no solamente alimentos, sino la palabra de Dios. Entonces déjenme orar por ustedes. Señor, gracias por tu palabra y
Jerusalén. Y Jesús, estando en el Monte de los Olivos, viendo Jerusalén, dice: Jerusalén, Jerusalén, y llorando: te he querido juntar como la gallina a sus polluelos. Jerusalén, Jerusalén, si tan solo supieras lo que es para tu paz. Y va a haber gente en nuestra Jerusalén que va a rechazar el mensaje, pero va a haber otras personas que ya están ahí afuera listas para recibir el mensaje de salvación. Y Señor, yo te pido que aún en estos tiempos difíciles, Señor, tú nos uses y que en este tiempo podamos cumplir tu misión. Que nuestra misión no sea protegernos y cuidarnos y no infectarnos, sino estar tan llenos de ti, Señor, y en el centro de tu voluntad, que nos sintamos con gozo y confiados. Y no solamente te pedimos eso por nosotros, pastores, líderes, misioneros, sino por los que están con nosotros, Señor. Que pongas esta inspiración en sus corazones, estas ganas, Señor, este querer y el hacer de evangelizar y de compartir y de amar, y aún los que están pasando dificultad en los hospitales, Señor, esperando, estando afuera su familiar, ellos adentro su familiar y ellos afuera, que puedan ser usados por tu Espíritu. Señor, gracias porque no necesitamos auditorio, no necesitamos proyecciones, no necesitamos grandes producciones, sino nos hemos dado cuenta que te tenemos a ti. Y eso cambia todo, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu amor y síguenos sosteniendo. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Talí, fue un gusto. Gracias por el mensaje, muy en casa. Entonces me encanta. Y pues seguimos orando por ti, por la iglesia, por tu familia y esa nueva aventura. Yo sé, cuando se fue mi primera hija a estudiar a Estados Unidos, como que se me salió el corazón. Sí, yo por eso le digo, quédate y hacemos funerales. Pero creo que estaba más atractivo ir a Estados Unidos. No, pero sí, es eso, también ahí depender de Dios, ¿no? Y decir, Señor, no es mi voluntad, sino es la tuya. Y ella Alexia es una mujer que Dios la ha usado, en su manera de ser es muy sencilla, y tiene un corazón por ganar más gente para Cristo. Y estamos seguros que Dios la va a usar en esta etapa ya y también cuando esté de regreso aquí. Sí, pues por eso está preparar los futuros misioneros empezando en nuestra casa, con nuestros hijos. Ellos vayan a ser en su Jerusalén, donde Dios les ha llamado. Pues muy bien, un abrazo desde lejos y que Dios siga usando allá y trabajando ahí en Veracruz con ustedes. Bendiciones, Robert. Adiós a todos. Dios les bendiga. Estamos para servirles aquí en Veracruz. Gracias. Amén.